al versículo 16 y dice de la siguiente manera, leo bajo la dirección del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Cuando ayunéis, no seáis austeros, como los hipócritas, porque ellos desnudan sus rostros para mostrar a los hombres que ayudan. De cierto os digo que ya tienen su recompensa. Pero tú cuando ayunes, unge tu cabeza y lava tu rostro. Amén y amén. Señor, te damos las gracias por tu palabra, porque es viva y eficaz, porque es vida y abundancia, y porque tu palabra es verdad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias. Y invitamos al Espíritu Santo de Dios en esta mañana. Espíritu Santo de Dios, eres bienvenido a tu programa En Casa con Jesús. Y eres bienvenido en todos los hogares donde se oye esta transmisión. Eres bienvenido, toma control y dominio de las mentes y de los corazones. Y abra el entendimiento para que tu palabra se quede en los corazones y llene las mentes de las personas. En el nombre de Jesús. Amén y amén. El poder del ayuno. El ayuno como una herramienta que Cristo dejó, dijo, orar, velar, orar y velar y ayunen. No lo dijo en esa frase, pero también lo dijo, ¿verdad? Que ayunemos. Cuando los escribas y los fariseos le preguntaron, le recriminaron a Jesús diciéndole, los discípulos de Juan y los discípulos de los fariseos ayunan, ¿y por qué los tuyos no ayunan? Jesús le dijo, ¿puede el que está de moda ayunar? Cuando el esposo, los amigos, cuando el esposo está con la esposa en fiesta, los amigos están con él, no pueden ayunar. Pero llegará el momento que el esposo les será quitado, y entonces ellos ayunarán. En este tiempo, mi querido hermano, el ayuno lo han agarrado como un deporte, con una competencia, quién ayuna más. Pero no se dan cuenta que en el ayuno hay un gran poder. Pero hoy vamos a tratar de profundizar en la palabra lo que es el ayuno. El ayuno es un sacrificio, es una forma de rendirse a Dios, de humillarse, de quebrantar su carne, de quebrantarse para el Señor. Muchos lo hacen con el propósito de obtener poder, de obtener sabiduría, pero hoy vamos a ir a la Escritura para demostrarle el gran propósito de lo que es el ayuno y cómo se debe hacer un ayuno. En este tiempo, y desde hace mucho tiempo, han hecho centros de ayuno. Bíblicamente eso no existe. Bíblicamente los centros de ayuno no existen. Eso fue creado por el hombre. Pero bíblicamente usted lo puede buscar, cualquiera que lo haga puede hacerlo, puede buscarlo y usted no va a encontrar en la Biblia un centro de ayuno. Jesucristo en esta lectura dice que cuando ayune, ¿verdad?, lava tu cara, tu rostro. Quiere decir, ¿verdad?, que estás público. Quiere decir que estás público. Estás frente de muchas personas. Y también nos recomienda que no seamos como los hipócritas, ¿verdad?, que cuando ayunan entonces se muestran con una cara de afligido, con una cara para que todo el mundo tenga compasión o lástima de ellos, ¿verdad? Pero la Escritura es clara cuando dice que no seamos como ellos. Quiere decir que hay una visibilidad, que la gente está visible. Puedes ayunar en casa, puedes ayunar en el trabajo, puedes ayunar en cualquier lugar donde estés. Si quieres ayunar en tu habitación, allí también lo puedes hacer. Es rendirte al Señor. Muchos lo hacen en los centros de ayuno, pero en la Biblia habla de ayunos congregacionales que se hacen en la congregación, todo el mundo. Y hoy vamos a explicar parte de eso, nuestro hermano Wilfredo, con su comentario. Amén, mi hermano. Me trae a memoria el Señor en este momento cuando leímos acá el libro de Mateo, capítulo 6, 16. Dice el Señor en su palabra, y el Señor ya sabía que esto iba a suceder en este tiempo, por eso el Señor se aproximó a decir esto y enseñárnoslo y dejárnoslo
para que nosotros en este tiempo mucho pudiéramos entender lo que es la importancia de ayunar para el Señor. Ellos lo hacen para el hombre, sin saber que lo hacen para el hombre. Y Jesucristo aquí lo dice bien claro, Él dice que cuando ayunemos, no seamos hipócritas. Que solamente el Señor debe saber que estamos ayunando. Muchas veces nosotros hoy ayunamos y nos mostramos en público para que todo el mundo se entere de que estamos ayunando. Y somos hipócritas para el Señor. La Biblia dice que muchos de estos desnudan su rostro para mostrar a los hombres que ayunan. De cierto digo que ya tienen su recompensa. Bendito sea el nombre del Señor. A veces nosotros nos tomamos las cosas de la palabra tan a la ligera, o nos las tomamos tan a nuestro criterio, que no pensamos nunca que estamos faltándole al Señor. Pero el Señor es tan recto y correcto y justo en sus cosas, que por una cosa mínima, por un pequeño detalle que nosotros hagamos, estamos faltándole al Señor. Entonces muchas veces nosotros, por el desconocimiento de la interpretación espiritual de la Escritura, nosotros cometemos estos errores. Y vemos en este día muchísimos hermanos que publican sus ayunos. Usted me ve ahorita en el Facebook, es la red social de este tiempo más popular, y tú puedes ver allí, me voy a ayunar tantos días. Todo el mundo ahí se entera de que tú vas a ayunar. Y la Biblia dice aquí claramente que no seamos hipócritas, que con el Señor nada más, con Él, en nuestra intimidad, y Él es el único que debe de saber cuándo vamos a ayunar, porque lo estamos haciendo nosotros, para encontrarnos con el Señor, para estar delante de la presencia del Señor. Y eso es lo que el Señor quiere, mi hermano. Entonces debemos aprender a practicar no solamente el verdadero ayuno, sino el ayuno que Dios y Jesucristo nos muestra aquí. A la Biblia habla de muchísimos tipos de ayuno. Y nosotros podemos hablar aquí, hoy vamos a conocer a través de la Escritura estos tipos de ayuno. Entonces, nosotros estamos aprendiendo a cada día, y hoy el Señor permite que tú aprendas a través de estas ondas arcesianas que llegan a tu hogar. Así es, mi hermano. Me recuerda también, que siempre trae a memoria, una vez iba por cierto lugar de aquí de la ciudad y me encuentro con un varón por allí, mi hermano, y me pregunta por otro hermano y me dice, ¿ya el hermano llegó? Yo le digo, caramba, no sé de qué me habla. No, él se fue 40 días de ayuno. Y hermano, yo de verdad no sé nada de eso. Pero fíjense, y vivían distantes los dos, ¿verdad? Entonces estaban esperando que el hermano llegara, sería para que le diera una revelación, sería para que llegara lleno de poder, algo parecido así. Pero era una expectativa, ¿verdad?, que tenían, porque el hermano se fue 40 días y eso no sabía todo el mundo. La Escritura nos habla y nuestro hermano Alfredo nos comentaba, ¿verdad?, que ese es un secreto con el Señor, un secreto, porque el ayuno es una intimidad con el Señor, una entrega. Yo me imagino que cuando algún esposo se va a tener intimidad con su esposa, se lo dice a todo el mundo. Va y lo publica, ¿verdad? Es una intimidad con el Señor, ¿verdad? Es algo secreto, porque el Señor en lo secreto te revelará cosas. Pero vamos a ver cuántos tipos de ayuno hay en la Biblia. Según la Biblia, hay varios tipos de ayuno. El primer ayuno lo podemos encontrar como un ayuno total, ¿verdad? El ayuno total es el ayuno sin agua y sin comida, ¿verdad? Es reprimir el cuerpo. Cuando Jesucristo fue a ayunar los 40 días, Jesucristo fue al desierto. Yo creo que Jesucristo no se llevó una piscina de agua. Y tampoco creo que Jesucristo se llevó un saco de comida para comer en las noches, ¿verdad? Yo creo que Jesucristo, como dice la Escritura, dice que ayunó 40 días y 40 noches. Un ayuno total, ¿verdad? Pero dice la Escritura que después que sale de ese ayuno total, fue tentado en 3 áreas. Y las 3 áreas en este tiempo están tentando a los cristianos. De igual manera, el área económica, de reino, de poder, son tentados en el área del hambre, de la necesidad, ¿verdad? Y
fue tentado Jesucristo a postrarse delante del enemigo. Y Jesucristo le dio respuesta a esas 3 tentaciones. La Biblia no habla que con Jesucristo fueron miles de personas o muchas personas a ayunar con él. Él fue solo con el Señor. Lo hizo en un monte, lo hizo en un desierto, lo hizo en una montaña, lo hizo donde lo hizo, pero lo hizo solo. Pero él aconseja, ¿verdad?, que nosotros lo hagamos en intimidad con el Señor y que nadie sepa eso, que nadie lo sepa. Vámonos al libro de Salmos, ¿verdad? En el libro de Salmos, en el capítulo 69, en el versículo 10 dice: lloré afligiendo con ayuno mi alma, y eso me ha sido por afrenta. Imagínense ustedes si uno está metido en un cuarto de su casa y uno llora, llorando, afligiendo su alma, dice, con ayuno. Fíjense este tipo de ayuno que dura en casa, dice: lloré afligiendo mi alma con ayuno. Y esto me sale por afrenta. Entonces, muchas personas en este tiempo hacen el ayuno como un deporte. Si se enteran que el hermano bueno fue a ayunar 15 días, ellos también quieren ayunar 15 días. 16 dice el hermano bueno, para ganarle al hermano bueno. Si se enteran que el hermano Wilfredo fue por 8 días, ellos quieren ir por 10. ¿Okay? Sin saber realmente el propósito del ayuno. Y la Biblia habla de muchos propósitos del ayuno. La Biblia habla de unos ayunos que les vamos a contar y que en este tiempo las personas se van por ayuno, en ayuno, para ellos recibir poder, para ellos recibir beneficio. Pero de los ayunos que le vamos a contar no son así. No son de esa manera, bíblicamente. Y le podemos contar el ayuno que hizo Esther. Le podemos contar el ayuno que hizo Esther, y eso lo vamos a encontrar en el libro de Esther 4. Vamos a la Biblia. Esther 4, en el versículo 16. Anoten. Esther le dice: ve y reúne a todos los judíos que se hallan en Susa, y ayunen por mí, y no coman ni beban en 3 días, noche y día. Yo también con mi doncella ayunaré igualmente. Entonces entraré a ver al rey, aunque no sea conforme a la ley, y si no perezco, que perezca. Si entro y me matan, que me maten. Pero Esther hace este ayuno, ¿verdad?, por el pueblo de Israel, no en su beneficio. El rey había dictado una ley que había sido engañado por los sátrapas para darle muerte a los israelitas en un día determinado. Y Esther hace este ayuno por 3 días y 3 noches, y ella también lo haría para buscar un beneficio, una oportunidad de vida para el pueblo, no para su beneficio personal, aún a costa de su muerte, de su vida. Porque si ella no tenía permiso de presentarse delante del rey y se presentaba, el rey la podía ejecutar, porque no se podía presentar delante del rey. Nuestro hermano Wilfredo con su comentario. Amén. Ahí vemos este tipo de ayuno que practicó en este tiempo la reina Esther. La Biblia habla de los tipos de ayuno, ¿verdad? Nosotros hemos visto en el principio el ayuno normal, el ayuno absoluto y el ayuno sobrenatural. Y este tipo de ayuno, cada uno tiene un beneficio, ¿no? Vemos acá que Esther pedía por el pueblo, y dice que en estos ayunos que ellos hicieron 3 días, y no comieron ni bebieron por 3 días. Estaban ayunando para que el Señor se glorificara, y así fue. Cuando tú lees el libro de Esther, puedes darte cuenta claramente de la situación que ella aconteció.
Y en el libro de Esther, en el capítulo 4, versículo 16, ella habla y dice que ayunen por 3 días, que no coman ni beban. Ahora, cuando Pablo también estuvo en esta situación de ayuno, también dice la Biblia que estuvo 3 días sin comer. Dice en el libro de los Hechos, en el capítulo 9, dice, donde estuvo 3 días sin ver y no comió ni bebió. Esta fue también la situación de Pablo en ese momento. Ahí vemos nosotros este otro tipo de ayuno, pero también nosotros podemos ver en la Escritura los ayunos sobrenaturales. Estos ayunos tienen que ir dirigidos por Dios. Y muchas veces nosotros queremos hacer ayunos sobrenaturales sin entender que es un ayuno sobrenatural y sin ir principalmente dirigido por Dios y buscando el beneficio propio. Y por eso es que vemos muchas personas que van a los centros de ayuno creados por el hombre y se mueren a los 40 días o a los 40 días o en el transcurso de los 40 días se mueren. Yo he escuchado casos de muchísimos hermanos que han muerto en los 40 días, que han muerto saliendo de los 40 días, que han muerto en la mitad del camino de los 40 días, que han muerto casi llegando a los 40 días. Y es por eso, mi hermano, porque muchas veces vamos nosotros porque nosotros queremos, por competencia, y no lo hacemos verdaderamente porque queremos el beneficio, el bienestar de alguien o de el convertimiento de las almas, que es principalmente el ayuno que nosotros deberíamos hacer para que las almas se conviertan, porque dice la Escritura que si nosotros buscamos el reino de los cielos y su justicia, la demás viene por añadidura. Esto quiere decir que el Señor conoce todo lo que nosotros necesitamos. Nosotros no necesitamos ayunar para nosotros, necesitamos ayudar para que el Señor convierta a las personas. Necesitamos ayudar para el beneficio del reino de los cielos. Cuando tú ayudas para el beneficio del reino de los cielos, hermano, eres bendecido por el Señor se manifiesta y el Señor hace muchísimas cosas. Así como lo hizo en el tiempo antiguo con Esther, así como lo hizo también con Pablo, así como lo hizo con muchísimas personas que han marcado dentro de ellos o que han propuesto dentro de ellos hacer este tipo de ayuno. Entonces ellos se van a encontrar con la misericordia del Señor y van a ver la gloria de Dios. En la Biblia tenemos muchísimos ejemplos de estos ayunos que hicieron estos grandes hombres de la Biblia, como el ayuno de Moisés, como el ayuno de nuestro Señor Jesucristo. Y estos ayunos que nosotros muchas veces lo vemos, pero muchas veces no internalizamos en cómo ellos hicieron el ayuno, por qué ellos hicieron este ayuno, qué consecuencias les trajo ese tipo de ayuno. Estaban siendo ellos dirigidos por el Señor en esos ayunos. Entonces nosotros muchas veces leemos, yo estoy 40 días, yo quiero hacer 40 días, pero no nos ponemos a escudriñar por qué Jesucristo hizo los 40 días, qué pasó en esos 40 días. La Biblia no dice que pasó en los 40 días que Jesucristo estuvo ayunando, pero la Biblia sí dice que cuando él salió salió del poder del Espíritu. Entonces, y dice que sanaba, dice que los ciegos veían, dice que los sordos oían, que los paralíticos eran levantados, que los endemoniados quedaban libres. Entonces, el Señor me trae a la mente que Jesucristo en estos 40 días estaba orando por estas cosas, orando por las almas, orando para que el Señor sanara, para que el Señor libertara, para que el Señor levantara a los paralíticos. Entonces, cuando Jesucristo sale, todo esto empieza a mostrarse público. Esas son las consecuencias de la ayuda que Jesucristo hizo. Entonces, muchas veces nosotros hacemos lo contrario a lo que nuestro Señor Jesucristo hizo. Y es la enseñanza que Él nos dejó para que nosotros hoy pudiéramos entenderla y hacerla. Entonces, muchas veces nosotros ayudamos para nuestro beneficio propio. Y el Señor conoce nuestro corazón, mi hermano. Así es, mi hermano. En este tiempo, lo que yo puedo decir, en lo que yo he visto, todas las personas que vienen de los centros de ayuno y los que ayunan así, salen hasta peor. Hasta peor. Y lo que usted decía, mi hermano, la semana pasada, o hace 15 días, murió un pastor de 25 días de ayuno en el centro de ayuno, le dio un paro al día. Eso fue en el estado Zulia. Entonces, los ayunos no han agarrado como deporte. ¿Verdad? Y las personas, la Escritura dice que tú tienes que cuidar tu cuerpo, porque el cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo. Y si tú no le das el cuidado necesario, no cuidas tu cuerpo, ¿verdad? Entonces tú vas a debilitar tu cuerpo
Y eso va a traer por consecuencia una muerte física. Entonces los ayunos de la Biblia, de los grandes hombres bíblicos, fueron con propósito. Pero no para propósito para ellos, sino un propósito para el reino de los cielos. Y cuando van a las campañas, mis hermanos, los que organizan, los que hacen las campañas, las cruzadas, deben ayunar en congregación, congregacionalmente, o en su casa individualmente, pero para que el Señor se manifieste, para que haya convertimiento y sanidad, por el lugar, para que sea liberado el lugar. Entonces, cuando tú obras para el reino obra para ti, como dice la Escritura. Pero en este tiempo, lamentablemente, nuestros hermanos, la apariencia de nuestros hermanos, se deteriora cada día a causa de los ayunos carnales. A causa de los ayunos carnales. Y una causa también que ha provocado que hombres dejan la familia sin alimento y se van para los ayunos. Igualmente las esposas se van para los ayunos y dejan las casas así. Eso está trayendo como consecuencia un deterioro físico, un deterioro espiritual y un deterioro en el hogar. Entonces nosotros debemos entender que el ayuno bíblico, el ayuno que el Señor recomendó, no se hace de esa forma. Debemos tener la dirección del Señor para hacer ayuno. Debemos tener confirmación del Señor para ayunar y hacerlo en lo secreto. El proverbio del día se encuentra en el libro de Proverbios, en el capítulo 15, en el versículo 15, y dice de la siguiente manera: todos los días del afligido son difíciles, mas el corazón contento tiene un banquete continuo. El corazón afligido son difíciles, mas el corazón convertido tiene un banquete continuo. Cuando tenemos el corazón afligido, tenemos tristeza. Tenemos tristeza todo el tiempo. Mas el corazón contento tiene banquete todo el tiempo. Banquete. La mesa está llena. Siempre. Pero cuando estamos afligidos, cuando el corazón está afligido, hermano, vivimos en angustia. Estamos angustiados por todas las cosas. Pero cuando el corazón está contento, tenemos banquete siempre. Siempre tenemos banquete, siempre está la provisión del Señor. El verdadero ayuno, vámonos para el verdadero ayuno, el que aparece en Bíblia, se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 58, en el versículo 1. Dice de la siguiente manera: clama a voz de cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta, anuncia a mi pueblo su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Que me buscan cada día quieren saber mis caminos como gente que hubiese hecho justicia y no hubiese dejado la ley de su Dios. Me piden justo juicio y quieren acercarse a Dios. Porque dicen: ayunamos y no hiciste caso. Nos humillamos nuestras almas y no te diste por entendido. He aquí que en el día de vuestro ayuno buscáis vuestros propios gustos y oprimís a todos vuestros trabajadores. He aquí que para contiendas y debates ayunas, y para herir con el puño inicuamente. No ayunas como hoy, para que vuestra voz sea oída en lo alto. Este es tal el ayuno que yo escogí, que de día y que haga cama de silicio y de ceniza. Llamaré esto ayuno y día agradable de Jehová. No es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras del pedazo, soltar a las cargas de la opresión y dejar ir libre a los quebrantados, y que rompáis todo yugo. No es que partas tu pan con el hambriento y a los pobres errantes albergues en casa, que cuando veas al desnudo lo cubras y no te escondas tú de tu hermano. Entonces nacerá tu luz como el alma y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti y la gloria de Jehová será tu retaguardia.
entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirás, heme aquí, si quitaré de ti, en medio de ti el yugo, el dedo amenazador y hablar vanidad. Fíjate como el Señor dice, el verdadero ayuno no es ayudar al pobre, no es atender al menesteroso, al afligido, al abatido, a los que tienen corazones quebrantados, a los que están presos, a las personas que están padeciendo hambre, los que te enmudecen, a aquellas personas que necesitan del apoyo, de la mano amiga. No es, ese es el verdadero ayuno según la escritura que acabamos de leer. Pero hay muchísima gente que se va a ayunar y aflige su alma. La escritura dice que van y se afligen su alma. Pero regresan de por allí y no ayudan a nadie. Viven su vida normal. Cuando ven una persona que se les acerca a pedirle algo, lo rechazan. Y otra cosa, ¿qué le van a dar si no tienen? Porque la mayoría del pueblo cristiano de este tiempo vive en una pobreza y en una miseria extrema. Extrema. Y viven en ayuno. De ayuno en ayuno. No es malo ayunar. Pero si ayunamos con propósito. Y vamos a ir al libro de Jonás. Cuando Jonás fue y predicó en Nínive, el rey creyó lo que se le dijo. Y dijo, ayunemos todos, desde el más grande hasta el más pequeño, que no me le den teta a ningún niño, ni a los animales le den comida, ni el cachorro del animal, a nadie. Todos ayunan, que quizás Dios tenga misericordia y nos perdone. Fíjense, el rey aceptó el ayuno como una forma de humillarse al Señor, que quizá perdonaría su pecado, tuviera misericordia con ellos. Entonces, cuando hay un ayuno de esta naturaleza, hermanos, todos en casa debemos ayunar con un propósito. Cuando hay un ayuno de esta naturaleza, la congregación completa, como mandó Esther, y dijo a la congregación, al pueblo, mira, ayunen por mí, porque hoy mi vida está en peligro. Entonces no hay ayuno congregacional. Ahí es donde funciona el ayuno congregacional, en la congregación, todo, por un propósito. No para ellos, no para beneficio de ellos, sino para beneficio del reino, de la salvación de las personas. La iglesia, la congregación, el templo físico, no es lugar de ayuno, hermano. Es el lugar de alabanza y de adoración al Señor. Es el lugar de alabanza y de adoración y de manifestación del poder de Dios. La parte de afligir tu cuerpo, la parte de afligir tu espíritu, tu alma. En tu casa, tú tienes que tener la presencia de Dios en tu casa. Ahí es donde el Señor te va a conversar contigo. Ahí es donde va a suceder las cosas. La congregación, ayuno congregacional. Allí van todos, se reúnen todos, alaban, cantan, gozan y hacen su ayuno allí. Pero en lo personal, cada uno en su hogar, no hay centro de ayuno bíblico. No lo hay. Quizás esto moleste mucho, pero no lo hay. Bíblicamente no lo hay. Entonces los centros de ayuno son ayunos congregacionales y ayunos individuales en casa. Quizás tú te quieras ir para una montaña, quizás tú te quieras ir para un campo que tú tengas. Tú lo haces allí, solo. Tú lo haces solo. Tú no tienes que tener compañía de 4, de 5, de 10, de 8. A menos que sea congregacional. Nuestro hermano primero con su comentario. Amén, hermano. Es como decir la palabra. Es triste ver cómo se ha perdido el fundamento de la escritura en cuanto a la mala interpretación y a la mala praxis, como
se puede decir, la mala práctica del evangelio, la mala práctica de la escritura. Dios en este último tiempo, hermano, está llamando a reflexión al pueblo. Dios en este último tiempo está llamando a reflexión al pueblo, hermano, a que practiquen verdaderamente lo que está escrito. Que lean para que no se dejen engañar. Porque muchas personas que no leen son llevados como viento de allá para acá y de aquí para allá. Son dominados y manipulados porque no leen las escrituras. Pero cuando leemos las escrituras nos damos cuenta verdaderamente la enseñanza que nosotros tenemos escrito y podemos refutar y decir esto lo están haciendo mal porque no está escrito aquí en la escritura como ellos lo están haciendo o como se está haciendo. Entonces, en este tema del ayuno, este es un tema que tiene mucha tela que cortar. Pudiéramos pasar nosotros todo el día hablando del ayuno, poniendo los ejemplos del Antiguo Testamento y los del Nuevo Testamento. O sea, pudiéramos decir que el ayuno de ayer y el ayuno de hoy, las diferencias, cómo se ha perdido la costumbre del ayuno. Entonces, bíblicamente acabamos de hablar del verdadero ayuno. Está escrito en el libro de Isaías, capítulo 58. Ya el Señor sabía de antemano que las personas ayunaban para contender, para competir. Pero Dios en su misericordia en este tiempo aún sigue trayéndonos la verdadera enseñanza para que nosotros reflexionemos y podamos nosotros entender las escrituras, como dice mi hermano, ¿no? Que bíblicamente no hay ningún centro de ayuno. Bíblicamente, eso está escrito. Pero nosotros hemos adoptado y hemos hecho otras cosas que están fuera de la escritura. En el libro de Samuel habla la escritura de que Saúl fue enviado por el Señor a destruir un reino, a matar al rey, a matar todo lo que había ahí. Pero él vio en él que mejor era rescatar al rey y agarrar todos los animales. Eso lo pensó él, pero Dios no le dijo que hiciera eso. Entonces, ve las consecuencias que pasó este hombre, las consecuencias que tuvo su reino por tal desobediencia. Así muchas veces nosotros, que enseñamos el Evangelio, que estamos al frente de personas que van a recibir la enseñanza, y no estamos enseñando lo que el Señor nos dijo que enseñara. Entonces esas consecuencias vienen a la vida de las personas por mal interpretar la Escritura y querer hacerlo, lo que ellos quieren y no lo que está escrito. Y muchas veces estamos muertos espiritualmente y enfermos en el Evangelio, como dice la Escritura, por no practicar lo que está escrito, por no hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, hermano. Reflexionemos en este tiempo, estamos en el último tiempo, examinémonos, como dice la Escritura, examíname, oh Señor, y mira qué hay en mí, y mira dentro de mí. Entonces, en este tiempo, hermano, debemos de purificarnos, santificarnos, actuar conforme a lo que está escrito, caminar en justicia, hacer lo justo, vivir una santidad espiritual y física digna de la presencia del Señor. Hermano, en todo ayuno, el tema es el poder del ayuno, pero nosotros podemos ver acá cómo se ejercía el poder a través de los ayunos. Nuestro Señor Jesucristo ejerció un poder a través del ayuno. Nuestra hermana Esther del Antiguo Testamento también ejerció un poder a través de ese acto que ella hizo. El poder de Dios se manifestó y todo el pueblo fue salvado. Entonces, de una u otra manera, Dios manifiesta su poder cuando nosotros ayunamos verdaderamente en el marco de Dios, en el marco de la Escritura, cuando comprendemos literal y espiritualmente la Escritura. Pero muchas veces nosotros digamos la Escritura es literal y no espiritual. Recuerden que la escritura es literal y también es espiritual. Jesucristo vino a enseñar lo espiritual. En el Antiguo Testamento, como lo comentaba yo en estos días atrás, dice la Escritura: no codiciarás la mujer de tu prójimo, pero la Escritura le dijo: si tú la miras y la codicias dentro del día, con Dios, pecado espiritual. O sea que podemos también cometer pecados espirituales y pecados físicos, pecados que se ven y pecados que no se ven. Los pecados que no se ven, Dios los conoce y Él está mirando tu pensamiento y lo que hay dentro de ti, lo que has pensado. Pero los pecados físicos,
lo ve todo el mundo. Entonces podemos llegar a cometer pecados espirituales y estamos tranquilos y pensamos que Dios no nos está viendo. Pero Dios conoce todo, hermano. Dios conoce todas las cosas. Cuando el rey David pecó, dice la Escritura que él lo hizo oculto. Él lo hizo oculto. Y él pensaba que nadie lo sabía, pero Dios lo sabía. Dios lo sabía. Y le mandó al profeta Natán para que le recriminara en su cara sus pecados. Y él mismo se enjuiciara, que es lo más tremendo. Él mismo se enjuiciara. Pero Dios en su misericordia, hermano, hoy está llamando a reflexión. Hoy estamos en el tiempo de la gracia, en el tiempo del perdón, en el tiempo de la reconciliación, en el tiempo del avivamiento en la palabra de Dios. Así es, hermano. Vamos a leer el libro de Esdras, otro ayuno. Esdras, capítulo 8, versículo 21. Dice, y publiqué ayuno allí junto al río Habana, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar de Él camino derecho para nosotros, y para nuestros niños, y para todos nuestros bienes. Fíjense, un ayuno que hizo este hombre, ¿verdad?, a la orilla de un río, para afligirnos delante de nuestro Dios, para solicitar el camino recto, un camino de rectitud, para él y para toda su familia, y para sus bienes, y para todos sus bienes. Este hombre se sacrificaba, dice que se publicaron, ¿verdad?, se afligieron, todos. No fue él solo, dice que todos los que estaban ahí con él, su familia, se afligieron para pedir camino de rectitud. Allí en ese camino de rectitud, ellos iban a tener una vida de santidad. Entonces, los ayunos que se hacen en este tiempo no son para eso. Generalmente, la gente se va a los ayunos, es para buscar poder. Yo no vengo a los ayunos porque el Señor tiene que revelarme algo. El Señor no está obligado a revelar nada. El Señor dice en su palabra que Él se le revelará a quien Él quiera. A quien Él quiera. Al que Él lo considere. Al que esté su corazón con Él. Un corazón limpio, dispuesto, entendido. El libro de Daniel dice que los entendidos entenderán. Más los impíos seguirán obrando impíamente. Cuando los apóstoles se le acercan a Jesucristo y le preguntaron por qué nosotros no pudimos echar ese demonio, Jesucristo le dijo, porque ese nivel de demonio sale con oración y ayuno. Tiene que orar bastante, tiene que tener una actitud de oración todo el día, tiene que estar centrado en la palabra del Señor, tiene que estar haciendo eso. Y cuando ayunen, los ayunos que hagan, no lo hagan para pedir poder, háganlo para que se manifieste el poder de Dios, pero en las otras personas. Para que el poder de Dios sea desatado en las otras personas. Para que la voluntad se cumpla, la voluntad del Señor, y sean liberados los cautivos, los presos, los afligidos. Y el que practique el ayuno debe ser una persona consciente de que la Escritura dice que el verdadero ayuno es ayudar al pobre, al necesitado. Debe tener conciencia de eso, que debe ser un dador alegre. Eso implica los ayunos, ser un dador alegre, bondadoso, misericordioso, compasivo, para que el ayuno que tú hagas, que yo haga, pueda tener efecto en nuestra vida espiritual. El año trae 365 días. Yo conozco gente que ayunan 400 días al año. Ayunan 400 días al año, porque ayunan 2 veces al día. Sí lo pueden hacer. Hasta 2 veces al día, porque ayunan en la mañana y después ayunan en la noche, porque tienen que comer. Los ayunos parciales, la Biblia habla de un ayuno parcial, medio tiempo, ayunos con agua, ayunos sin agua, ayunos con fruta, con legumbres.
La Biblia habla en el libro de Corintios, en el capítulo 7, en el capítulo 5, del versículo 7, habla hasta de la abstinencia sexual. Hay un ayuno allí. Dice que cuando, ¿verdad?, para que no tengas problema en esa área, ¿verdad?, haz tu intimidad con tu esposa, pero luego continúa con tu vida espiritual. Entonces nosotros tenemos que entender que el ayuno es restringirse a algo, ¿verdad?, afligirse. Hay personas, yo le voy a decir, hay personas que no pueden estar sin tomar un poquito de café en la mañana, que les duele la barriga, les duele el estómago, no van al baño, se marean, porque no toman un poquito de café. Eso es algo que está afectando la salud de esta persona, tanto en lo físico como en lo espiritual. Bueno, haga como este hombre era. Ayude, Señor, limpia el camino. Que estas cosas no me afecten más a mí. También lo puede hacer. Prohíbase esas cosas. Deje de ser dominado por las cosas del mundo y que lo domine el Espíritu de Dios. El otro día yo supe de un centro de ayuno, que no voy a nombrar por respeto, de un centro de ayuno de la ciudad, que unos babalaos que venían de la montaña de hacer cultos allí, fueron a ese centro de ayuno y ministraron a todos los cristianos que estaban allí. A todos los cristianos que estaban allí en ese centro de ayuno, esos babalaos los ministraron y después se lo dijeron en su cara. Ustedes no son cristianos, nada le dijeron, ustedes no tienen entendimiento de nada. Nosotros somos esto y venimos de la montaña. Ellos mismos le dijeron en ese centro de ayuno. ¿Qué les parece? Y con eso no estoy diciendo que los hermanos no se pueden reunir en un centro de ayuno, hacer un ayuno congregacional. Pero ahí todo el mundo va a hacer ayuno individual. Ahí todo el mundo va a hacer un ayuno individual en un centro de ayuno donde hay cientos de personas, quizás 200, quizás no sé el número. Pero los centros de ayuno, hermano, deben ser para ayunos congregacionales de una congregación que no tenga un sitio y vaya y alquile, hable con esas personas, y vaya allá y haga un culto y ayunen allí con un propósito. Pero los ayunos individuales deben ser en casa. En casa, tienes que tener la presencia de Dios en casa. Tu intimidad está en casa. El otro día me dijo una hermana, yo no puedo ayudar en mi casa porque hay los niños, entonces tú no puedes ayudar en ninguna parte. Porque en todas partes hay bulla, en todas partes hay molestia. Tendrás que internarte en una montaña y también hay animales, hay culebras, hay pájaros, hay de todo. Tendrás que convivir con ellos. Entonces es donde nosotros, ¿verdad?, buscando nuestra intimidad, Jesucristo Dios cierra la puerta de cuarto, cierra, Él cierra de allí. O ten un ayuno delante de todo el mundo, pero que nadie lo sepa. Haz un ayuno en tu trabajo, haz un ayuno en tu escuela, haz un ayuno en donde la gente te pueda ver, pero que no lo sepa nadie. No hagas como está diciendo mi hermano Alfredo, que lo anuncia por el Facebook. Mañana me voy de viaje. ¿Para dónde vas? Para el ayuno. ¿Cuántos días vas a pasar? 15 días. Ora por mi estómago. ¿Qué es eso? Para que el Señor me fortalezca mi estómago. Bueno, hermano, eso son cosas mal enseñadas. Nosotros tenemos, como decía mi hermano, que en este tiempo, hermano, tenemos que buscar las alternativas, lo que es la realidad bíblica. Así nos demanda el Señor, la realidad bíblica. Cuando ayunes, no seas como los hipócritas. Haz tu cosa en secreto con el Señor y el Señor te recompensará en público. ¿Qué dice mi hermano de eso? Amén, así es, mi hermano. Es que la Biblia lo dice claramente. Lo leímos al principio cuando el Señor Jesucristo habló
y digo que nuestros ayunos debemos hacerlos en secreto para el Señor. Muchas veces nosotros hacemos lo contrario de lo que está escrito. No entendemos lo que son los diferentes tipos de ayunos. El ayuno normal, el ayuno absoluto y el ayuno sobrenatural. Muchas veces nosotros hacemos todas estas cosas con nuestra propia cuenta. Las cosas se hacen en la dirección del Señor. Y Dios en su misericordia está atento siempre a nuestro clamor, a nuestra perspectiva de lo que nosotros hacemos. La Biblia habla en el libro de Éxodo. La Biblia habla en el libro de Éxodo, quiero leer acá. Quiero leer acá Éxodo en el capítulo 34, versículo 28. Dice, y él estuvo allí con Jehová 40 días y 40 noches, no comió pan ni bebió agua, y escribió en las tablas la palabra del pacto, los 10 mandamientos. Él fue llevado por el Señor estuvo allí con él 40 días y 40 noches, no bebió ni comió. Este fue un ayuno dirigido por el Señor, un ayuno sobrenatural. Y nosotros muchas veces hacemos cosas, no sé, pienso que los espíritus inmundos se apoderan de nuestro cuerpo y hacemos cosas que no debemos hacer, que no debemos practicar. Dios en su misericordia siempre está atento a todas las cosas. La sanidad es una consecuencia del ayuno. Cuando Jesucristo, después que sale de los 40 días de ayuno, no se habla más de un ayuno de Jesucristo. Porque Jesucristo en sus 40 días de ayuno, como comentaba el hermano Alfredo, en esos 40 días él oró por su ministerio, ayunó por su ministerio y salió del poder del Espíritu. Prodigios, milagros, sanidades, sanaciones, liberaciones. Hubo de todo en su ministerio y cosas que no están escritas. Cosas que no están escritas. Como los 40 días y 40 noches que pasó con los discípulos después que resucitó. Porque hay una simbología en el número 40, de los 40 días de ayuno y los 40 días que pasó por su discípulo después que resucitó. Quiere decir que también él pasó y le traspasó los 40 días de ayuno a ellos. Porque esa gente después que recibió el Espíritu Santo, prodigios y milagros en cantidades industriales, por donde pasaban esa gente. Era una manifestación continua del poder de Dios. Entonces, ¿por qué las personas cuando van a los centros de ayuno y ayunan, por qué vienen peor? ¿Por qué no hay manifestación del poder de Dios en sus vidas? ¿Por qué su situación en sus lugares empeora? Es la pregunta que debemos hacer. ¿Será que estamos ayunando de acuerdo a las normativas bíblicas? A cómo el Señor nos enseñó. ¿Seguimos las recomendaciones bíblicas que Él nos dejó? ¿O seguimos una religiosidad que está viviendo la iglesia de Jesucristo en este tiempo? Si seguimos en una religiosidad, la manifestación del poder de Dios será casi imposible, por no decir imposible, pero será casi imposible. La verdadera manifestación del poder de Dios, porque también hay espíritus de error, espíritus de engaño, que hacen sanidades y que engañan a la gente. Las congregaciones, como vuelvo y les repito, son para alabar, glorificar al Señor, una fiesta y también para hacer ayunos congregacionales. Ayunos congregacionales. Las personas dicen, voy para la congregación, hace un ayuno allá en la congregación. Nadie lo sabe, no lo sabe nadie. Nadie lo sabe.
conciencia, sea consciente de las Escrituras. Es un secreto, una intimidad con usted, con el Señor, que nadie lo sepa. No alardee de que está ayunando. Estoy ayunando. Una vez, agarro una carrera hace años en el gallo. Y el taxista, un pastor evangélico, el hombre me dice que estoy en ayuno y le estoy clamando al Señor por algo. Y el Señor me dijo inmediatamente, dile estas cosas. Y yo le dije estas cosas y me dijo, tú tienes que estar orando mal. Y me dijo, bueno, el que debe estar orando mal eres tú. Yo te pedí una carnita para que me llevaras a un lugar, pero el Señor me montó aquí para que te dijera lo que tú estás haciendo mal. Y una de las cosas que estás haciendo mal es esto, ayunar. Así no sé, tú no tienes la exitosa con nadie. No me hagas molestar, no, y tú quieres molestar, si quieres molestar, pero esta es la realidad, ¿verdad? El ayuno es un secreto con el Señor. No te puedes excusar, esconder detrás de un ayuno. Si nadie lo sabe, pero es como decía Wilfredo, el Señor sí lo sabe. El Señor sí sabe que estás afligiendo tu alma, tu espíritu, tu cuerpo. El Señor sí sabe el sacrificio que tú estás haciendo y Él es el que va a honrarte, no el hombre. No el hombre te va a honrar porque tú ayunes 30, 40 días, 50 días. El hombre lo que va a hacer es alardearte, lisonjearte, llevarte más al error. Eso es lo que va a hacer el hombre. Confundirte más. Está bien, mi hermano, te pasa la mano por el hombro. Pues, hermano, ayunaste 40 días, estás en el poder de Dios. Bueno, fuerte, viniste poderoso. Tienes que predicar esta noche porque viniste en el poder. El hombre lo que va a confundirte más. Pero si tú estás en intimidad con el Señor, nadie lo sabe. Nadie sabe que tú tienes, en los días que tú tengas de ayuno. Pero el Señor te va a honrar en público y se manifestará. Él manifestará su poder. Hermano Alfredo, con su comentario. Amén, hermano, así es. El Señor va a manifestar su poder. El Señor va a cumplir contigo. Y muchas veces nosotros ignoramos que nosotros, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo, nosotros nos hemos comprometido con el Señor. Y el Señor se ha comprometido con nosotros. Y vienen las promesas de la Biblia a cumplirse en la vida de nosotros, cuando nosotros cumplimos con el Señor. Pero nosotros somos más incumplidos con el Señor que cumplidos con el Señor. Y nosotros muchas veces no entendemos estas cosas. Y por eso que suceden tantas cosas. Y vemos, como el testimonio que va a contar mi hermano ahorita acerca de las personas que estaban en el centro de ayuno y que metieron unos babalados y ministraron, y ellos ni siquiera se dieron cuenta que estas personas están babaladas. En la Biblia hay muchísimos ejemplos de cómo los hombres de Dios se comunicaban con Dios y Dios les decía lo que iba a suceder. Pero nosotros vemos que en este tiempo ya eso ha desaparecido. No hay revelación buena y digna de Dios. Si las personas estuvieran conectadas con el Señor, si las personas estuvieran caminando conforme a la voluntad de Dios, ¿no creen que Dios no hubiera advertido los de estos babalados y ellos hubieran más bien ministrado de ellos los babalados y los babalados se hubieran convertido? Hubiera sido al revés la cosa. Pero como muchas veces andamos por nuestro propio juicio, por nuestro propio criterio, entonces Dios ahí no se puede mover, Dios ahí no se puede manifestar, Dios ahí menos puede revelarnos ni bajarnos de revelación ni decirnos nada. Entonces, debemos nosotros es practicar el verdadero evangelio. Cuando practicamos el verdadero evangelio, entonces hacemos el ayuno del Señor que el Señor ha mandado para nosotros, que es el verdadero ayuno. Y entonces nosotros hacemos la voluntad del Señor, ayudamos a los pobres, ayudamos a los que necesitan, no contendemos con nadie, no estamos compitiendo con nadie. Y cuando tenemos esta vida, entonces verdaderamente ayudamos y ahí el Señor se manifiesta y se glorifica a través de nosotros, que es el poder de Dios manifestarse a través de nuestras vidas. Y muchas personas son beneficiadas a través de nosotros. Nosotros somos el canal que Dios usa aquí en la tierra para bendecir a las personas.
para sanarla, para bendecirla espiritualmente, físicamente. Nosotros somos ese canal, mi hermano. Si nosotros estamos sucios, si nosotros no andamos caminando conforme a la voluntad de Dios, entonces nosotros lo que vamos a andar es contaminando a todo el pueblo de Dios por ahí por donde vayamos. Y hacer todas las cosas malas entonces. Y por eso vemos a tantos pueblos enfermos, tantos pueblos decaídos. Porque los ejemplos que están en el Antiguo Testamento todavía se practican en este tiempo. Estos ejemplos todavía repercuten en nuestras vidas. Como cuando el Señor envió a aquellas personas, y lo comentamos hace mucho, lo predicamos aquí, el Señor envió a su pueblo a pelear, le dijo de primera a esa gente, pero no recojan nada de ahí. Llegó uno del pueblo y agarró algo, le escondió en su tienda. Entonces, por ese pecado oculto que tenía este hombre, entonces contaminó a todo el pueblo. Entonces, cuando el pueblo salió a la batalla, todos murieron, todos caían, y los sacerdotes preguntaban: pero ¿qué está pasando? El Señor ya no está con nosotros, que nos están aniquilando. Y resulta que había un pecado oculto que era ese, había mateo en el pueblo. Entonces, muchas veces eso no nos sucede a nosotros, por no practicar y por no conocer la Escritura. Y una cosa así pequeñita, viene a repercutir grande. Que nosotros pensamos que de repente no puede ser nada. Como la Concepción Rey le dijo: no, yo voy a hacer esto y esto es algo pequeño, yo soy el rey, yo puedo hacer lo que quiera. Pero él no pensó en la consecuencia que eso iba a traer a su vida. La consecuencia que eso iba a traer a su vida. El Señor le dijo: bueno, tú agarraste a esta mujer y tuviste con ella en secreto. Bueno, a ti te lo van a hacer ahora en público, porque todo el pueblo de Israel se va a enterar. Entonces vino su hijo Absalón y se acostó con toda su concubina, y todo el pueblo se enteró. Y por eso, mis hermanos, nosotros debemos de caminar y hacer las cosas delante de la presencia del Señor. Y practicar estos ayunos, pero consciente de qué es el ayuno, para qué es el ayuno, qué se puede lograr con el ayuno y qué beneficio trae el ayuno. La gente del mundo también ayuna, pero ellos ayunan para la carne, nosotros ayunamos para el espíritu. La gente ayuna en el mundo para sanar su cuerpo, para limpiar su cuerpo, pero nosotros ayunamos para el espíritu, para el beneficio del pueblo de Dios. Así lo dice la Biblia: todas las personas que ayunaron aquí ayunaron fue para el beneficio del pueblo de Dios, como ayunaron para el beneficio de ellos propios. Él ayudó para el beneficio del pueblo que se salvara. Moisés ayudó para traer una ley al pueblo, para traerle beneficio al pueblo. Jesucristo ayudó para sanar a muchísimas personas, para bendecir al pueblo, para sanar al pueblo, otro beneficio para el pueblo. Todos los ayudos fueron beneficios para el pueblo. Entonces hoy la gente ayuda, no, yo voy a ayudar por un carro, yo quiero una casa, voy a ayudar por una casa. Bendito sea la gloria del Señor. Y esto sucede, mi hermano. No, hermano, yo voy a traer ayuda porque yo necesito un carro, yo necesito no sé qué cosa. La gente entra en ayuno por eso, inconscientemente, desconociendo la Escritura, porque no han interpretado, no han internalizado la Escritura, no han entendido para qué son los ayunos. Pero cuando nosotros entendemos para qué son los ayunos y practicamos el verdadero ayuno, el cual el Señor nos dejó aquí en la Escritura, y después vamos a hacer los ayunos espirituales, y entonces nosotros somos victoriosos. Somos victoriosos, mi hermano, y en donde vayamos al Señor va a manifestar su poder a través de nosotros. Y el Señor siempre va a estar revelándonos las cosas que van a suceder. Bendito sea la gloria del Señor para siempre. Bendito sea su palabra para siempre. Alabado sea su nombre para siempre. Porque el mismo Dios que tuvo en aquel tiempo, en el tiempo antiguo, con los patriarcas, con aquellos grandes hombres, también es el mismo Dios de hoy, y el mismo Dios de siempre, hermano. Él no cambia. El que cambia es el ser humano, intenta cosas y saca cosas que no están escritas en la Escritura. Así es, hermano, el ayuno. El otro día el Señor me pone a llamar a una pastora, y cuando la pastora me contesta el teléfono, me dice: mira, estoy en ayuno. Y yo le dije: yo me tengo que ver con eso. Yo te estoy llamando para decirte estas palabras del Señor. Y le dije unas cosas. Me molestó. Entonces, el ayuno es como una defensa. Estoy en ayuno, no me vayas a decir nada. Estoy en ayuno, no me provoques. El ayuno se pega. Y cuando la persona está en ayuno, el Señor le puede revelar algo, le puede mandar a decir algo, le puede dar una dirección, le puede hacer cualquier cosa. Pero cuando su ayuno es para beneficio de otra persona, es para beneficio
de la palabra del Señor, de la salvación de vidas, para expandir su reino, para manifestar el poder de Dios, que Dios se manifieste en las personas. El ayuno no es para devolver un esposo o una esposa. Yo voy a ayunar para que me devuelva mi esposo. Bueno, se lo devuelven, pero peor. Voy a ayunar para que me devuelva mi esposa, pero bueno, más vale que no te la devuelvan, porque viene peor. Es utilizado para beneficio personal. Y el ayuno no es para eso, mi hermano. El ayuno es para un beneficio colectivo, para un pueblo, para beneficio del Evangelio de Jesús. Según la Biblia, según lo que nos dejó escrito en su Biblia, aquí el Señor a través de su palabra. Y dijo que cuando le sea quitado el esposo, ellos ayudarán. Entonces quiere decir que si el esposo, tú eres la novia, tú eres la novia, y va a haber la boda del cordero, el esposo no ha llegado, el esposo te fue quitado, tienes que estar ayunando. Pero cuando el esposo llega a ti, la visitación del esposo llega a ti, no puedes ayunar. Entonces, ahí en el año, el esposo viene y te visita, pero tú no te das cuenta cuando llega el esposo, porque estás metido siempre en ayuno. Siempre estás en ayuno, y el esposo viene y te encuentra ayunando. Y cuando la persona está ayunando, no puede tener intimidad con el Señor. Hemos llegado al final del programa. Bendecimos a todas las personas que en esta mañana estuvieron detrás de la radio, de las ondas hercianas, oyendo. Hay beneficios, hay bendiciones en el ayuno. Nos despedimos, nuestra hermana María Martínez, nuestro hermano Wilfredo Bermúdez Evangelista, y quien les habla con frente del Pío de la Rosa. Este programa llega al nombre del reino de los cielos, nuestros Padres Celestiales, nuestro Señor Jesucristo y el Santo Espíritu, y también a nombre del Eterno Servicio de Refrigeración, que hacen posible que este programa llegue a sus lugares con las buenas nuevas de salvación, invitando para el día miércoles a las 8 de la mañana en su programa En Casa con Jesús,